buenos días o tardes a todas y todos. Bueno, les voy a presentar mi tema, que son los insectos comestibles, el conocimiento y percepción por los consumidores mexicanos. Mi nombre es Graciela Irali Pérez Cervantes y soy estudiante de la maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, vamos a empezar hablando de los insectos, ¿no? Actualmente la crisis sanitaria por el COVID evidenció que la mala alimentación o los hábitos alimentarios riesgosos, es decir, por el consumo de alimentos ultraprocesados, influyen en la muerte, ¿no? Por el COVID. Entonces, de esto se liberan, se bueno, de esto salen nuevas tendencias alimentarias, surgen tendencias alimentarias, hacia alimentos más sanos, alimentos naturales, de producciones locales, tradicionales, que sean seguros, que sean funcionales y que sean sostenibles. Y dentro de ello encontramos la entomofagia, que es el consumo razonado de insectos. Y bueno, en el mundo se consumen insectos, alrededor de 1.500 y 2.000 especies. Por un total de 2.500 millones de personas. Y bueno, esta práctica de la entomofagia se practica en territorios como América Latina, Asia, Australia. Y bueno, en México la práctica ha sobrevivido a la conquista por más de 500 años y se tiene registrado que existen 549 especies de insectos comestibles en México. Y bueno, el consumo de insectos tiene diversos beneficios. Entre ellos tiene beneficios nutricionales, un aporte de nutrientes, de minerales, vitaminas, ácidos grasos poliinsaturados, y también está registrado en la literatura que el consumo de insectos y la recolección aportan al desarrollo local, a generar ingresos y empleos, ¿no? Ingresos adicionales o ingresos permanentes. Y bueno, también existen los chapulines, que son los insectos más populares en México y a nivel mundial. Y bueno, los chapulines también tienen una característica para este seminario que es muy importante mencionar, en general los insectos, pero también los chapulines, que es la sustentabilidad, ¿no? Porque su producción es más limpia, porque su fecundidad es alta, porque crecen muy rápido y requieren menos recursos para su producción, es decir, agua, alimento, entre otras, y su producción también genera menos emisiones de gases de efecto invernadero y amoníaco. Y por otro lado, son considerados plaga, por lo cual en muchos lugares donde no son aprovechados se utilizan pesticidas, ¿no? Que pueden dañar nuestra salud en nuestros campos, ¿no? Por ejemplo, en la milpa, en el frijol, en la alfalfa y demás cultivos donde se encuentran presentes. Pero por otro lado, otras personas lo ven como un recurso abundante, natural, gratuito y de fácil recolección en temporada, que por sí es sustentable. Y bueno, sin embargo, a pesar de las bondades, se desconoce el grado de conocimiento y percepción de dichos ingredientes por parte del consumidor. Entonces nosotros nos hacíamos unas preguntas, ¿no? Queríamos saber si existe mercado para su consumo, si hay consumidores, cuáles son los elementos que los consumidores, que las personas asocian a los insectos comestibles, y cuál es su uso de esos elementos, cuál puede ser su uso para promocionar el consumo de insectos, la entomofagia. Y bueno, queríamos saber si también son sustentables. Y bueno, por ello determinamos el grado de conocimiento y percepción de los insectos comestibles en un grupo específico de consumidores. Nos basamos en algunos conceptos claves, que es la sustentabilidad, en los objetivos de la ONU, que coinciden con las características de los beneficios que aporta el consumo de insectos comestibles, con el consumidor, quien decide lo que hay en el mercado y cómo se consume, la percepción, que es el conocimiento y las ideas, y también esta influyen en nuestro consumo, ¿no? De alimentos. Y bueno, también otro concepto clave es la sustentabilidad de los insectos, porque son considerados una fuente alternativa una fuente alternativa de proteínas sustentable. Y bueno, existen muchas preocupaciones respecto al 2050, en donde se va a requerir más alimentación para, pues la población crece, ¿no? Entonces vamos a necesitar más alimento, más carne, y bueno, la carne ya ocupa
una extensión de la producción de carne ya ocupa una extensión muy grande de áreas de cultivo destinadas a la ganadería, a la agricultura, para producir el alimento para el ganado, que es un 80%. Entonces se estima que si seguimos con el mismo consumo de proteína convencional, pues vamos a sobreexplotar la tierra, ¿no? Considerando los demás recursos que se necesitan. Y bueno, para llegar a esto, realizamos una encuesta a 390 consumidores a lo largo del país a través de Google Forms y lo aplicamos en Facebook, en un grupo de becarios CONACYT. Nuestras características, el perfil del consumidor, era necesario que fueran mayores de edad y que estudiaran un posgrado, porque está evidenciado en la literatura que la escolaridad está de acuerdamente ligado con el salario, y esto también influye en la capacidad de elegir lo que comes y no comes. Es un privilegio, desafortunadamente. Entonces también hicimos unas preguntas para conocer lo que las personas asocian a los insectos comestibles, los sentimientos, las palabras, las emociones, cuántos insectos consumen, si consumen, cuándo, etcétera. También hicimos una pregunta de depuración para saber quiénes son insectos actualmente, quiénes no, y lo medimos por frecuencias. Y bueno, entre nuestros resultados, en nuestro perfil, en su mayoría fueron mujeres, se concentró en personas nacidas y residentes de la Ciudad de México y del Estado de México, y en una edad de 31 a 40 años y de 18 a 30 años, con escolaridad de maestría, doctorado, la mayoría becarios y empleados, es decir, que tienen un ingreso, ¿no? Seguro o estable. Y también, bueno, las palabras que asociadas a los insectos comestibles que este perfil nos dio son los chapulines, que está registrado que son los insectos más populares, los gusanos de maguey. También mencionaron palabras que están asociadas al contenido nutricional, a que los ven como alimentos. Sin embargo, no fue mencionada la sustentabilidad, fue mencionada por el 2.81% de las veces. Eso quiere decir que dentro de la mente de los consumidores no está asociada la sustentabilidad en el consumo de insectos. También hay que mencionar que las respuestas pues, pueden atender también a la región en donde las personas que contestaron, que la mayoría son del Estado de México y de la Ciudad de México, que también reportan pues números altos de especies de insectos comestibles. Y bueno, en las sensaciones y sentimientos asociados a los insectos comestibles que mostraron los participantes de la encuesta fueron curiosidad, antojo, delicioso y asco. Sin embargo, vemos que lo que mueve a las personas a consumir insectos es la curiosidad y el gusto. El gusto es un valor hedónico, ¿no? La búsqueda del placer y la curiosidad por experimentar algo nuevo, ¿no? El asco fue mencionado, sin embargo, un 12.30%. A pesar de que la encuesta se realizó en tiempos de pandemia, no encontramos resultados que apuntaran a que les diera miedo sobre el COVID, ¿no? Que se mencionaba que consumir proteínas o alimentos no convencionales para algunas personas pueden ocasionar enfermedades. No hay preocupación por eso. Tampoco hablan de que exista una falta de información, que no consuman insectos por falta de información de las propiedades nutricionales o sustentables del insecto. Y bueno, el 90.51% de los consumidores, bueno, de los participantes ha consumido insectos. Los chapulines fueron los insectos probados y señalados por el 77.17%. Y los motivos de consumo por primera vez, nuevamente, van hacia el gusto, la curiosidad, la cultura alimentaria, que también, bueno, el gusto también se construye por la cultura en la que creces y el territorio, por probar. Lo nutritivo, que fue lo que más se asociaba a lo sustentable, pues no fue mencionado por menos del 10%. Y también los motivos por los cuales no lo han consumido, la entomofobia, es decir, el miedo al consumo de insectos, no fue representativo, fue por menos del 10%. Bueno, y los insectos preferidos son los chapulines, mencionados por el 73.68% de consumidores, los escamoles, las chicatanas y el gusano de maguey. Estas respuestas
nuevamente lo menciono, pueden estar asociadas a los territorios de las personas que contestaron, que en su mayoría fueron del Estado de México y de la Ciudad de México. En el Estado de México está registrado el mayor número de sitios de recolección de chapulines. También encontramos que, por ejemplo, en Oaxaca, que hubo gente que participó de Oaxaca, de Chiapas, que también reportó chicatanas y demás escamoles, gusanos de maguey, jumiles, pero fueron mencionados por menos del 10% de personas. Y bueno, también queríamos conocer la percepción que tienen sobre los chapulines, que sabemos que son sustentables. Sin embargo, dentro de las palabras principales más representativas que tomamos en cuenta, mayores del 10% de veces de mención, fueron rico, crujiente, botana, comida, que bueno, nuevamente nos confirma el gusto, el valor hedónico para consumirlos. Sin embargo, nuevamente no encontramos en la mente de los consumidores, ni en los insectos comestibles, ni en los chapulines que asocien pues las propiedades sustentables, las propiedades nutricionales al consumo de insectos o simplemente a los insectos. Entonces, bueno, llegamos a entender que sí, que el insecto más consumido es el chapulín, es el más conocido, como lo reportaba la literatura, sí, nos los mencionaron todos. ¿Por qué lo consumen? Por su sabor y su contenido de proteína. Y sin embargo, lo que dije a lo largo de toda la presentación, que menos del 10% refirió su carácter sustentable, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos generar propuestas que promuevan el consumo de chapulines, sobre todo porque conocemos que su producción y su recolección puede aportar a reducir el uso de pesticidas, que pues son una buena fuente de proteína y que impactan menos al medio ambiente, ¿no? Entonces, generar propuestas que promuevan el consumo de los chapulines, de los insectos en general, que destaquen sus propiedades nutritivas, que su producción es local y que son sustentables, y que, sin embargo, la sustentabilidad no está presente en la percepción de los consumidores por eso, ¿no? Porque los consumidores no toman en cuenta o no tienen presente esta propiedad, a pesar de que sí se consumen los insectos en México y es muy importante, lo notamos por el 90% de participantes, no está tal vez muy difundida estas ventajas, ¿no? De consumir insectos. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, le agradecemos mucho a Graciela por la presentación. Tenemos tiempo para una o dos preguntas, tenemos 2 minutos. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Bueno, aquí en el chat, Luzmila Herrera nos menciona, ¿tiene que ver el consumo con el ciclo de vida de los insectos? Bueno, también el consumo también aporta la temporalidad, ¿no? Porque sí, no siempre hay insectos, sin embargo, cuando hay, que es por temporadas, pues muchas personas los recolectan, los venden o los conservan, ¿no? Los conservan hasta un año. Entonces sí hay, por otro lado, un acaparamiento de insectos, que bueno, eso es otra información que tenemos, pero la gente lo consume ocasionalmente, sobre todo se consume más en los espacios rurales. En otros se consume por experimentación o por gusto, pero muy ocasionalmente. Que muchas gracias. Damos paso a la última pregunta, que es de Daniela López. Adelante, compañera. Bueno, en algún momento vi que existían galletas hechas con chapulín, pero que esta no tuvo el éxito comercial que se esperaba, a pesar de que, como lo mencionó, tiene muchísimas proteínas, además de otro tipo de nutrientes, pero esto esto se debió, según las encuestas, a que les causaba repulsión el hecho de que vinieran de un insecto, a pesar de que pues tenían mayores niveles nutritivos que otro tipo de alimentos que se venden de la misma forma, que son nutritivos y no tan procesados. Entonces, en ese tipo de aspectos, como qué se podría hacer al respecto para disminuir esta reacción de las personas como consumidores hacia productos elaborados con estos animalitos.
Ok, bueno, pues por eso hicimos esta encuesta, ¿no? Porque al principio nos decían en este estudio, no es que existe la entomofobia en México, existe una repulsión hacia los insectos. Bueno, entonces nosotros íbamos a probar si era cierto que existía una entomofobia, ¿no? Si existe tal repulsión hacia los insectos. No existe, lo vemos en la encuesta, no existe. Realmente sí existe un consumo de insectos, solo que es ocasional. Y por eso quisimos saber qué es lo que bueno, por eso hablábamos de la percepción qué es la percepción, ¿no? Las ideas que se tienen sobre algo y que esto influye en la mente de los consumidores. Entonces tenemos que saber qué piensan los consumidores sobre los insectos comestibles, sobre el chapulín, si es de lo que es del recurso o el insecto del que se va a hacer el producto. Y entonces aquí tenemos los resultados, ¿no? Que nos dicen que es rico, es crujiente, es esto, y no nos mencionaron miedo, repulsión. Sí hubo menciones, pero fueron las menos, ¿no? Entonces, conociendo todo esto, podemos enfocar el marketing o podemos diseñar un producto. Para eso es lo que se conoce, para eso se realizan este tipo de estudios del consumidor, de los consumidores sobre sus percepciones, para poder orientar las estrategias, ¿no? Sabiendo los elementos que a lo mejor hasta en el nombre, hasta en el tipo de producto, no precisamente tiene que ser una galleta, tiene que, no sé, llamarse crujiente, etcétera, para que también pegue, ¿no? En los consumidores. De acuerdo, agradecemos mucho a Graciela y a Daniela por la pregunta. Ya habrá oportunidad de que si alguien tiene interés en lo que la compañera trabaja, pues se ponga en contacto con ella. Mientras nuestro equipo técnico se prepara para cambiar cintillos de la siguiente presentación,